el aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo, análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre. Ecos de la Antigüedad presenta la tercera y ya última parte de esta pequeña serie acerca de ver conceptos de la historia sobre Jesús de Nazaret, en qué ambiente nació, qué pasaba en Judea en aquel entonces, en fin, los detalles que tenemos información acerca de su nacimiento que se dice en Mateo y Lucas. La curiosidad aquí de mis compañeros que disparan y me dicen ahí y todo, bueno, pues todo esto lo vamos a ver aquí ya para terminar. Esta será la tercera parte. En cabina de controles ya está aquí Diego Palomares, que ha regresado de sus vacaciones. En el panel se encuentra Mauro Rivera Montaño, Eric Guadarrama en el análisis de la psicología de todo lo que pasa aquí, Humberto Gómez, que también pues ya regresó de sus vacaciones, y en la conducción va a estar Fernando Rocha, así es que con quien dejo la conducción del programa. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Raúl, buenos días a todos. Qué bueno que Perdón, ya. Sí. Qué bueno que se encuentran con nosotros, escuchándonos en este ya segundo programa del año. Y bueno, pues como bien lo dices, ya se acabaron las fiestas y pues también ya vamos a cerrar este tema. Aunque bueno, algunos se le extienden todavía hasta el 2 de febrero, pero pues oficialmente ya los festejos mayores ya los terminamos el 6 de enero y precisamente pues es el tema que estamos viendo. Y ahorita bueno, pues los recuerdo los teléfonos de contacto en cabina telefónica 442-192-1293 o si nos quieren mandar un WhatsApp 442-344-1404. Igualmente en redes sociales, en Facebook, bueno, en la página de Radio UAC, o Raúl lo comparte también en la página de Ecos de la Antigüedad. Ahí nos pueden mandar sus mensajes, preguntas, saludos, lo que ustedes gusten, para poder contribuir a este programa. Y bueno, pues ahora sí tenemos casa llena, afortunadamente, y pues en los programas pasados estuvimos viendo todo el desarrollo a través de los evangelios de cómo se llegó hasta nuestros días la historia sobre el nacimiento de Jesús de Nazaret, toda esta importancia que adquiere posteriormente a la fecha en la que sucede lo que tradicionalmente conocemos como la Pasión o la Semana de Pascua o Semana Santa, como la quieran ustedes llamar. Y pues cuando ya comienza a tomar esta relevancia como un movimiento primero y después como una religión, es cuando pues ya se quiere entender y saber pues de dónde venía Jesús de Nazaret, cuál era su historia y esto, y se va desarrollando de cierta manera. Nos quedamos precisamente en lo de, para terminar y después seguir ya con algunas conclusiones en la segunda mitad, nos quedamos con lo de los Reyes Magos y esta interpretación que se le va dando a través del tiempo, ¿no? Ahí, Raúl, bueno, nos comentaste que no se mencionan nombres, se dice únicamente por los regalos que se establecen, pero cómo se les va dando en el futuro, después de la aparición del primer evangelio, más o menos el año 100 de nuestra era, cómo se les va dando esta identidad que actualmente nosotros tenemos, o sea, ya nombres, ya pues el color de piel, incluso dónde venían, o sea, todo lo que viene, cómo se le fue dando y cómo llega a nuestros días. Sí, muy bien, sí, aunque
Sí, nos desviamos del personaje, pero tienes toda la razón, más que acabamos de pasar este día, y pues algo hay que decir. Mira, de que les llamen reyes hay un salmo, el Salmo 72, donde se dice que los reyes de Tarsis ponen ofrendas a los pies del Mesías. Claro que estamos hablando allá en la época del Israel del 700, 800 antes de Cristo, y bueno, de ahí, de esa época, pero sin embargo, seguramente los intérpretes, los estudiosos de la Biblia, toman de ahí el ejemplo, y como se dice que son unos importantes, unos digamos, magos de Oriente, gente importante, pues se les relacionó primero con reyes. 3, porque ya lo dijimos, 3 fueron los presentes: oro, incienso y mirra, y pues de ahí en adelante crece la tradición, como varios aspectos, no solo ese, que se dan ahí durante el nacimiento, corren a la par, pues se desarrollan varias teorías, y de lo que dice la gente se van creando varias historias, y una de estas es precisamente de que ya se habla de los Reyes Magos, y esto ya es prácticamente entrando la Edad Media, cuando se les empieza a identificar, y hay unos apócrifos muy, muy tardíos, en donde realmente lo que buscan es alumbrar, puesto que notan seguramente que en Mateo y en Lucas sí hay una información, pero conforme va pasando el tiempo, conforme se va cristianizando Europa, el interés y la curiosidad de la gente por conocer cómo era Jesús de su nacimiento hizo que varios escribieran y empezaran a agregar detalles, por ejemplo, el buey y el asno. Sí, hay un evangelio que se llama Pseudo-Mateo, donde aparecen pues varios detalles que no se nombran en Mateo y Lucas, pero ya empiezan a aparecer ahí y se adoptan como buenos, y así más y más evangelios que les llaman apócrifos, y empiezan como a llenar esta curiosidad que hay, y historias bonitas, piadosas, y en esto, bueno, se acaba diciendo que estos personajes, se dice que sus restos, dentro de lo que yo ahorita me acuerdo, porque eso no lo estudié, pero qué bueno que preguntas así, ellos terminan, creo que están en la Catedral de Colonia, en Alemania. Ahí terminaron, digamos, sus restos, parece que se encuentran ahí, claro, de manera pues simbólica, porque ni siquiera sabemos si estas personas existieron, así como se nombra en Mateo, bien pudieran ser un adorno literario, una adaptación teológica de algo que quiso justificar, puesto que sabemos que esto que se escribe de Mateo, de la infancia, y de Lucas, pues ya fue por el 110 de nuestra era, y si tomamos en cuenta que Jesús nace en el año -6 antes de Cristo, pues más de 100 años, seguramente los redactores no tenían datos frescos de cómo había sucedido eso, y se valen de, pues por ejemplo, de semejanzas con el nacimiento de Moisés. Ya lo habíamos platicado hace 8 días, de que también cuando Moisés nace, el recelo del faraón de que los niños hebreos están creciendo y naciendo y seguramente lo van a deponer del poder, y ahí se manda a hacer una matanza, y esta pues seguramente los redactores de Mateo pensaron que era un buen símil de ajustar esto, pero también dijimos que si hay una amenaza al trono, como aparentemente dice ese capítulo 2 de Mateo, bien pudiéramos estar hablando sobre alguna insinuación histórica de que algún problema hubo de la familia de David con Herodes el Grande, que era el rey, cosa que sí sucedieron, que hemos visto ahí en las historias de Flavio Josefo,
este roce de familias, pues también hay cierta verosimilitud y a final de cuentas acabamos en que puede ser o no puede ser, pero digamos que para cerrar aquí esto, así fue creciendo la tradición de estos que eran primero los magos de Oriente y que a final de cuentas terminan siendo los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, digamos, y ya tradiciones que crecieron, que han amenizado lo que es nuestra sociedad, nos hemos divertido y tienen que seguir, digamos, porque son muy importantes. Muy bien. Sí, de hecho, bueno, la intención de hacer esto es precisamente que pudieras agregar esta parte. ¿Por qué? Porque era lo que estábamos explicando, ¿no? O sea, este tema es muy peliagudo, o tal vez muy delicado para muchas personas, porque es un tema religioso, estrictamente religioso, pero también la religión pues se basa en la fe. Entonces realmente pues todos los hechos que tenemos sobre el personaje de Jesús de Nazaret, desde su nacimiento, incluso pues hasta su muerte, que debería de estar un poco más documentado, porque ya era un personaje público en ese momento, y que se involucra con pues un poder que está realmente ya en ese momento dominado en el mundo antiguo, que son los romanos, pero aún así hay muchísimas cosas, ¿no? Que se le agregaron, que se le interpretaron. No le quita validez. Me estoy basando en el comentario que nos hizo la vez pasada José, me gustó mucho, en el que, bueno, era la anunciación y el adorno para explicar, este es el bueno. Sí. No significaba que pues, todo fuera realidad, ¿verdad? Pero bueno, era la importancia que le daban dando. Y bueno, aprovechando, Eric, ¿algo que nos quieras comentar? Bueno, pues es importante ahí para la humanidad aterrizar esto, que no se quede como en la plática simbólica, sino para poderlo compartir, por ejemplo, con los niños y con la gente, si ya tienen un nombre, si ya tienen una forma, si se les ve como estos magos que llegan y los niños lo imaginan y dicen, y venían además uno en un caballo, otro en un elefante y en un camello. Toda esa tradición hace que inclusive pues desde niños imaginen y sueñen esa situación. Todo eso abre la puerta para que el corazón de la gente no vaya entrando allí. O sea, es muy importante que tenga esta forma, ¿no? Entonces, psicológicamente yo estoy viendo la importancia que tiene que tenga esta forma y que lo hayan aterrizado allí. Muy bien, muchas gracias, Eric. Y bueno, pues adelantando, si quieres, Humberto, nos puedes ayudar con los mensajes, igualmente con un comentario que quieras hacer, por favor. Gracias, buenos días a todos. Tenemos aquí ya algunos saludos que nos están llegando desde las redes sociales. Maggie de la Torre nos dice, muy buenos días, saludándolos con el gusto e interés de siempre por seguir aprendiendo. Muchas gracias, Maggie, qué bueno que nos escuchas. Alfredo Torres Rivera, hola, muy buenos días a todos, a todo el panel. Interesante tema desde el primer día, escuchándolos desde la tierra fría, Toluca. Muy bien, muchísimas gracias, Alfredo. Gracias por escucharnos y nos comenta que, aunque sea 15 minutitos más, deberían de considerar para el programa. Gracias. Pues sí, estaría ideal, Alfredo. Muchas gracias por tu comentario. Luis Reyes Vázquez, buen día, aquí presente y saludando a los participantes del panel. Muchísimas gracias, Luis. Sí. Hilda Walker nos dice saludos a los mejores. Saludos, Hilda, gracias por escucharnos. Blanca Salinas dice saludos, estimado panel, un saludable, próspero, feliz y divertido 2026 para todos. Muchísimas gracias. Edgar Salinas, excelente tema, saludos a Humberto y al panel y feliz año. Gracias. Feliz año a Blanca y a Edgar, gracias por escucharnos. María Elena Fernández nos dice buen día, saludando desde San Juan del Río, Querétaro. Saludos. Saludos a María Elena, sí, claro. Jorge de la Vega, muy buenos días, primo, aquí presente, que tengas un buen día. Saludos al panel. Saludos, primo, madrugando, sí. Y finalmente Rafael Joaquín Salcedo Fernández, buen día, saludos al panel y mucho éxito este año 2026. Muchas gracias. Y bueno, yo como tal todavía no tengo un comentario, nada más. Con respecto, recuerdo que preguntaste algo de dónde salió esta idea de los diferentes colores de piel. Tengo entendido que en algún momento, no sé en qué momento, se quiso hacer que cada uno de los Reyes Magos representaba como las diferentes
regiones de la tierra. Estaba el rey mago africano, estaba el rey mago, pues creo que europeo, y estaba el del Medio Oriente, el asiático justamente, y pues les adaptaron el color de piel a cada uno como para representar estas regiones del mundo, pero pues claro, no creo que sepamos exactamente de qué color era su tono de piel, al menos que, pues no sé, creo que eran, no sé dónde es el Persia o Irán o alguno de esos lugares. Lo más probable es Persia o Babilonia, esas son las dos opciones. Entonces probablemente así nos los podemos imaginar, como de esa zona del Medio Oriente, pero luego pues ya les adaptaron su color de piel como para hacerlo más simbólico de cada uno representa las diferentes regiones del mundo, ¿no? Así es, y quería comentarles al respecto, o sea, lo importante que es que abarque a nivel global, o sea, qué tan lejos puede llegar, ¿no? Y eso es una situación también importantísima. Faltaría el cuarto rey mago, que es el que representa a la América, ¿no? Sí. De hecho, sí se intentó implementar. Ah, se intentó implementar. Sí. Y falló. Sí. Bueno, ya siguiendo con este tema, muchas gracias. Entonces, ya estableciendo esta parte, dentro de este desarrollo de los evangelios, tú me estás dando la pausa desafortunadamente, Raúl, todos los tenemos estos dos, los otros evangelios que no están oficialmente reconocidos, ¿qué nos dicen sobre el nacimiento de Jesús? ¿También lo abarcan, no lo mencionan? No, ¿Cómo sí. es? Los apócrifos. Ajá. Sí, hay un buen número de apócrifos de la infancia, así se les conoce. Hay uno que habla hasta de una partera que atiende a María y pasan cosas extraordinarias durante el parto, y pues yo diría fantasiosas, porque realmente, así como de modo histórico, no se pueden tomar en serio, porque a veces son exageradas lo que dicen de que las cabezas cuando pasaban se iban como al cielo, como que crecían, y o sea, había como mucha imaginación, digamos, en la gente que hizo los apócrifos ya a partir del siglo. Hay un par de apócrifos algo serios. Por ejemplo, hay uno que le llaman el Pseudo Santiago, donde sí aparecen detalles, aparte de ser temprano como del 160, 170, no tan separado. Sí hace comentarios sobre Juan Bautista, el padre de Juan Bautista, cómo muere, cómo lo matan, y hay como detalles que llaman la atención, y algunos historiadores pues se dedican a verlo, a ver si por ahí encuentran algún eco de hechos históricos, pero son muy poquitos. La mayoría de los digamos evangelios de la infancia, como uno que dice que Jesús hacía pajaritos de barro, los ponía ahí y luego los hacía volar, o como que se enoja con un niño y lo fulmina, así que acaba como muerto. Son un montón de detalles que realmente pues sí están, digamos, era lo que pensaban los escritores o los redactores que querían llenar algún hueco y que querían mostrar, pero realmente, así como de manera histórica, no se pueden tomar en serio. Pueden ser evangelios del siglo III, del siglo IV, ya bastante lejanos, y pues ahí se conservan. Y obviamente cuando se hizo la depuración, ahí cuando ya el cristianismo era oficial, en tiempos de Constantino, que se eligen en el concilio de Nicea ya los 4 definitivos evangelios, serán los más serios, estos Marcos, Mateo, Lucas y Juan, y no había más. Si acaso pues pudieron haber incorporado que te digo del el Pseudo Santiago, y uno que otro que está por ahí que valen la pena así como echarles una ojeada, pero los demás solo que lo veas así como un afán de entretenimiento, de ver qué era lo que pensaban, pero no así como una curiosidad histórica que te fueran a alumbrar o dar alguna información que se haya perdido. La verdad no, sino
ya esos dos realmente escogieron bien, esos cuatro, digamos, son los que más dicen, a los que más se les puede sacar, digamos, un extracto histórico usando un método donde te das cuenta de qué manera escribió el evangelista, cuál era su intención, que eran como discípulos de Pablo y todo, pero que a final de cuentas sí van marcando hechos que sí son históricos, sí hablan, por ejemplo, de dichos de Jesús que parecen que sí son del auténtico, del Jesús histórico, y en otras se notan arreglos, composiciones, donde lo que quisieron que dijera, y es como que hay que ir uno por uno analizando, viendo, cuidando como en una criba para ver qué es lo que puedes pasar o transmitir usando un criterio científico de conocimiento. Hay como 5 o 6 preceptos para saber que, por ejemplo, el atestamiento múltiple, pues yo voy a platicar de uno, quiere decir que si se dice en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dicen, por ejemplo, el bautizo de Jesús, pues sí, es uno de los hechos que sí se toman como históricos, o de que Jesús era un seguidor de Juan Bautista y que Juan Bautista lo bautizó, o era esto. La gran mayoría de los expertos lo consideran histórico. Por ejemplo, otro punto de atestamiento múltiple es la crucifixión, ¿no? Obviamente ahí los cuatro coinciden que fue crucificado, lo que se dice, los cargos que se reconocen a final de cuentas son de sedición contra Roma. Bueno, pues ya, esto definitivamente sí pasó, se dan nombres de la gente que estaba, el procurador que sí estaba ahí, Poncio Pilato, que se ha comprobado, en fin. Otro punto que pudiéramos decir como que cumple esta regla del atestamiento múltiple es la entrada triunfal a Jerusalén, o sea, una entrada que hace donde es aclamado como Mesías y que le dicen que es hijo de David y que causa conmoción, y una gran multitud lo va siguiendo. Los cuatro lo nombran y más o menos con los detalles que se va diciendo, o sea, casi no cabe dudas que es histórico. O el ataque al templo, que se da, los cuatro hablan de un ataque al templo, cómo se hace, que cómo durante un tiempo, pues ahí en lo que vuelca la mesa de los cambistas, de los comerciantes que están ahí, sueltan las palomas, los animales que están destinados al sacrificio, se arma un gran relajo, y pues esto también está considerado como histórico, y esto incluso fue un cargo contra el juicio es también histórico, que se le hace para culparlo de sedición contra Roma. No tanto, no se toma muy en serio el juicio judío, donde dicen que es un blasfemo, donde él se dice que es el Mesías, el Hijo de Dios. Eso, para el cargo de ser condenado a muerte, pues, Poncio Pilato no le importaba si era un perjuro o si estaba diciendo que era hijo de Dios, le tenía sin cuidado, pero si había hecho cosas en contra de Roma, la detención en el Monte de los Olivos, que hay un problema ahí con los soldados y un soldado herido, y todos los cuatro hablan de esto. En fin, esos son los puntitos que te van marcando ahí, pues, un poco de que no, son cosas que aunque fueran incómodas, pero como eran conocidas, ahí de todo se tienen que nombrar y se tienen que decir. Entonces, más o menos es igual pasa con los relatos de la infancia, pues casi no aportan nada. Sí, prácticamente esos relatos de apócrifos, muy pocos, si acaso el Pseudo Santiago, que se dice que el padre de Juan Bautista también muere asesinado ahí en el templo, porque dicen que encubrió a Jesús durante la persecución que mandó a hacer. Esto sí refleja un problema político, y vimos que sí hubo un problema político en esos tiempos, porque a la muerte de Herodes el Grande se levantan gente del linaje de David, se levantan contra Roma
y hacen una guerra cuando va a hacer lo del censo, y en fin, entonces hay como que vas viendo que esto sí, esto no, y puedes armar un trazo, ¿no? de dónde está el Jesús histórico. Lo desmenuzas. Y dentro de estos 2 evangelios que hablan del nacimiento, ¿cuál es el más antiguo? Marcos. Es el más antiguo. No, de Mateo y Lucas. Sí, de los que hablan exclusivamente del nacimiento. No, Mateo. ¿Y hay alguna posibilidad, dado que los otros 2 no lo mencionan, hay alguna posibilidad de que estos episodios del nacimiento hayan sido agregados posteriormente? O sea, no se hayan escrito... Es casi 100%, como 99% seguro que esos episodios se agregaron después de que estaba compuesto ya el cuerpo de Mateo y el cuerpo de Lucas. ¿Cómo lo podemos saber? Pues leyendo lo que continúan Mateo y Lucas, que así como que diciendo, no sé, como que lo que viene atrás con el inicio, ni se dice nada, ni un comentario y todo, o sea, como que te das cuenta, pues lo agregaron, porque hacía falta como que dar un inicio como nació, porque eso no se contaba, no era importante para las primeras comunidades, solo que era el Mesías, cómo murió, que eran las esperanzas mesiánicas que encarnaba, y ya después, ya cuando estamos en el siglo segundo, no, pues ya, como ha crecido la comunidad cristiana, la gente demanda más noticias y ya, hasta entonces aparece. Y también esta validación, ¿no? O sea, sí, exacto, por eso parecen, el consenso general son agregados posteriormente. Sí, podrían haber surgido dudas de, bueno, sí, sí influenció y todo, pero como pues agregándole esto vencimos que desde el principio él ya estaba marcado. Digo que hay detalles que dicen, o sea, tanto en uno como en otro, que aunque sean de la infancia, que lucen con carácter histórico, hay muchos detallitos, pero también nos dice que esos redactores eran buenos, que estaban bien preparados, que usaron la geografía del tiempo, los personajes que estaban ahí, y todo estaba bien armadito, y entonces ya no sabes qué tan sí, qué tan no, y que te huele, por ejemplo, en Mateo, que parece que captó bien la problemática política que había ahí, y lanza ahí, bueno, un relato de un problema palaciego y todo, entonces, esos detalles. Sí, perfecto. Vamos. Muy bien. Bueno, pues si les parece, vamos a la identificación de la estación. Regresamos con más mensajitos que nos llegaron y ya para poder concluir el tema. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Ex-Aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Yechimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. Bueno, ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, primeramente vamos con los mensajes que llegaron después de la última lectura. Por favor, Humberto. Claro que sí, miren, pues primero nos llegó un mensaje de Gloria Luz Gamiño, dice felicidades y saludos para todos, interesante tema.
Es mi mamá, saludos, mami. Saludos. Fue mira, su sí. cumpleaños ayer. Felicidades. Bien, muy bien. Gracias por conectarte. Sergio Salinas nos dice buenos días y fuerte abrazo para todos desde Tampico. Muchísimas gracias, Sergio, un abrazo. Gera Sánchez, nuestro amigo Gera, dice muy buen día amigos, con gusto escuchándolos atentamente. Entre el concilio de Nicea y el de Trento es cuando se forma la Biblia cristiana como se conoce, y a los libros que no fueron tomados en cuenta por los obispos de esos concilios fueron llamados apócrifos. La Iglesia no los niega, pero tampoco los pone como cierto. Lo cierto es que la Iglesia los toma mucho más en cuenta de lo que se cree. Ok, muchas gracias, Gera. Entonces, lo que nos dices es que, como tal, no es que los niegan, No, los ni hacen a un lado, ni los dice que sean ningunean. falsos, simplemente es como no oficial o no oficial. reconocido. Exacto, claro. Sí, y ya, escondido, digamos, pero no, Sí. no es un sinónimo de mentira. No porque, es o una sea, herejía. No. Gracias, Gera. Salvador Silva nos dice, buenos días, un saludo desde Salvatierra, Guanajuato. Saludos, Salvador. Dice, ya soy adicto a su programa. ¿Cuál será el próximo tema? Raúl. ¿Cuál va a ser Ahorita lo nuestro estoy estudiando. próximo? No nos han dicho, excelente. Estamos viendo. Va a ser sí. sorpresa. Sí, va a ser sorpresa. Para el ya, próximo sábado. ya lo informaré en las redes. Pero ahorita. para que no se lo pierdan. Sí, claro. Y José Quesada Fox le pregunta a Jera, ¿y entonces por qué no son canónicos? Si no los niegan, ¿por qué no son parte de los evangelios canónicos? Raúl, No, pero, pues, Fernando, ¿ustedes tendrán alguna respuesta a esa pregunta de O sea José? que canónico es como que reconocido oficial y solo 4 son reconocidos como oficiales y los otros son no oficiales, o sea, no, es que aunque no se digan que son falsos o que no, pero simple y sencillamente no te reconozco así y ya no hay mayor complicación en el asunto. Sí, no. Sí, lo tienes que ver como una interpretación que se va dando. Vamos a compararlo ahorita actualmente con nuestros días. Pues puedes ver todas las interpretaciones que hay sobre el nacimiento de Jesús en los diferentes medios, ¿no? Televisión, series, sí, ándale. No es que sea una versión oficial o reconocida por la iglesia, pero tampoco le dicen no lo hagas. Pues no, O sea, en la iglesia de la actualidad, en el pasado sí era meterte en un problema, pero actualmente, bueno, cada quien puede hacer su interpretación, expresarla, hacerla, libros, series, lo que tú quieras, hasta animaciones ya hay, o sea, realmente, pero oficialmente, bueno, en los que se basa la iglesia o en los que utiliza para precisamente adoctrinar o expandir el mensaje de Jesús, vamos a decirlo, son estos 4 que, como nos explica Raúl, pues son los que más o menos parece que sí, se adecúan más a la realidad, ¿no? Sí, tienen muchos detalles muy positivos que hay que tomar en cuenta. Se ven históricos, están ubicados en tiempo, en personajes, en el ambiente del que están describiendo. Es indiscutiblemente el ambiente de la Palestina del siglo I, parece historia, están redactados de una manera como hubiera escrito Josefo, por así decirlo, u otros historiadores tienen, digamos, más o menos la misma capacidad, aunque sabemos que hay otras intenciones, estaban tratando de demostrar algo, en fin, pero, y por eso, como están tan bien redactados, tan bien armados, pues a veces no es fácil saber dónde está la historia y dónde está un adorno literario o una composición moral o un relleno teológico, por así decirlo. Entonces hay que estar como siempre cruzando la información que se dispone de lo que sabíamos que estaba sucediendo en aquellos tiempos y cómo pudo, digamos, interactuar con estos relatos. Muy bien. O sea, muy cultos los que escribieron los evangelios, ¿no? Era gente muy culta, pues, eran buenos redactores, sí, o sea, la lectura, sí, a simple vista, ahorita, en pleno siglo XXI, lo leemos y es entendible, es agradable, se captan muchas cosas y, pues, imagínate, ¿no? O sea, quisiera gente capacitada, sí lo eran. Sí, sobre todo hay que entender que todos estos escritos, o sea, respetando la fe de cada quien, que en eso se basa precisamente la religión, en fe, o
sea, creer sin ver, pero todos los escritos son humanos. Así es. O sea, son humanos y pues todo lo que nos llega es humano, entonces ahí obviamente se conllevan muchísimas cosas. Pero bueno, ya para continuar con esto, y también nos puedes hablar, aprovechando, respecto al taller que van a dar. Sí, miren, este martes 13 de enero, qué fecha, ¿no? Bonito día, bonito. Vamos a iniciar nuestro taller de invierno. Como el año pasado hicimos un taller de invierno relacionado con el tema. El año pasado fue Palestina en tiempos de Jesús, y como dando un paso para adelante, bueno, ahora sí vamos a entrar en el personaje. José Quesada Fox y un servidor estamos trabajando como negritos cucurumbés, poniendo a tono el material que se llama Taller, Claves y Herramientas para Comprender al Jesús Histórico. Y el lugar, Museo de la Restauración de la República, que está en Guerrero 23 Norte, en el centro, ahí muy cerca del Jardín Guerrero y como que a un lado de Capuchinas. ¿Sí? Iniciamos martes 13 de enero hasta el 3 de marzo, son 8 sesiones, todos los martes de 4 a 7 de la tarde. Tiene un cupo pues máximo de 25 personas, por lo cual si quiere apartar su lugar, pues lo puede hacer al 442-738-8864. Repito, 442-738-8864 con mi hermana Mariana Rodríguez, y ella pues ya los apunta para que por si se pasa, bueno, pues... Y también pueden llegar ahí directo, ¿no? Pueden llegar directo, sí, no hay problema, o sea, ya presentarse el mismo martes 13 de enero, 4 de la tarde, Museo de la Restauración, sí, hay un costo de 200 pesos por sesión, Okay. 200 pesos por sesión, entonces es un costo de recuperación para el trabajar que estamos haciendo, y bueno, pues queremos compartir precisamente estas habilidades que la producción ha adquirido durante 30 años de lo que hacemos ahí. La queremos aterrizar, los queremos ver a ustedes en persona, la radio, acercándose a la gente, y con ese objetivo son los talleres y los diplomados de Ecos de la Antigüedad, así es que ahí los esperamos este martes. Perfecto, muy bien, pues esperamos que puedan ir, que se animen, y pues para que puedan estar ocupados estos próximos 2 meses, los martes de estos próximos 2 meses. Así es. Muy bien, bueno, pues ya que estamos en la última mitad del programa, entonces bueno, le voy a pedir a cada uno de los asistentes ya nos den pues una conclusión, pensamiento acerca de este tema, para pues finalizar con las conclusiones de Raúl. Eric. Ok, muy bien. Bueno, pues a mí me gusta pensar en este Jesús sanador. Ahorita que estaba hablando, Raúl, me di cuenta la magnitud y la importancia de cómo, aún habiendo tomado en cuenta estos evangelios, cómo pueden conmover tanto y entrar tan profundamente en la conciencia y en el corazón de los seres humanos, y cómo ha generado esta pasión tan fuerte, que ha perdurado tantos, 2 milenios ya, y que todavía estamos hablando de ello. Y es interesante hablar de este Jesús sanador. Si Jesús vino a sanar, ¿qué es lo que vino a sanar? Él nos invitó a despertar, a darnos cuenta. ¿De qué? De la sumisión a la que se había recluido a la humanidad en aquel entonces. Porque vamos a hablar de eso, no de la historia. En aquel entonces les mostró que había un camino a la autenticidad, donde se podía dejar de lado la sumisión de la tradición religiosa y cultural. Yo soy el camino. El camino no es que me adoren o alaben, es que sean rebeldes como yo. Fui acusado de traidor, nos sometemos para ser aceptados en el reino de Dios, y Él vino a decirle al pueblo sometido que no tengamos miedo nunca más, pues Dios es nuestro Padre, y un padre no lastima a sus hijos, los pone a prueba. ¿Cuál es la prueba? Dejar de creer que amar significa sacrificarse, que decir no es un acto de traición,
que poner límites es sinónimo de ser un mal hijo o un mal agradecido. Allí los invitó a despertar de esa sumisión. Él demostró no temerle al rechazo, al juicio, a las amenazas, a la humillación, que la auténtica esencia del ser humano está en el amor. Y él sabía que la tradición impuesta no estaba lista para ese camino y que él se estaba convirtiendo en ese espejo incómodo que nadie quiere mirar, pero que al mismo tiempo provocaba atracción por su frescura, su paz y vitalidad. Jesús estaba enfrentando a seres llenos de miedo, que solo confiaban en lo establecido. Y la atrevida propuesta de amor incondicional estaba causando mucho pánico. ¿Cómo vas a amar a tu enemigo? ¿Cómo vas a atreverte a sentir amor por estos que nos tienen cautivos aquí? Y eso es lo que él despertó en el pueblo de aquel entonces, o buscó despertarlo. Y hasta hoy estamos viviéndonos ese sentimiento. Es lo que quiero compartir. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Eric. Humberto. Bueno, Eric, muchas gracias por esas palabras. La verdad es que estoy pues totalmente de acuerdo y es un mensaje muy atemporal, ¿no? 2000 años después nos sigue resonando mucho ya en otro contexto, del otro lado del mundo, 2000 años después y con otras instituciones, otras formas de gobierno, pero en sí el mensaje pues sigue ahí, sigue siendo muy relevante, muy presente. Muchas veces el mensaje es hecho a un lado, ¿no? Para enfocarnos más en la parte de tal vez de la autoridad o de reglas o de ciertas cosas que se tienen que cumplir o que se tienen que seguir, pero más allá de eso, lo importante pues es el mensaje que él traía, como tú dices, y es un mensaje pues muy liberador, por eso es un mensaje tan peligroso, se podría decir, a los ojos de pues la gente en el poder, de la autoridad, incluso de la autoridad dentro de la misma iglesia. A nadie le gusta esta semilla que puede liberar al ser humano de las cadenas que muchas veces nos tienen pues amarrados o aferrados a esa autoridad. Entonces creo que es una gran reflexión. También creo que es importante que independientemente de los pormenores de los datos históricos, que si fue este día, que si fue otro día, que si fue en tal año, que si fue en otro año, que si todos dicen lo mismo, que si dicen otra cosa, pues para mí eso pues no es tan importante. Al final es la manera en la que nosotros le tratamos de dar sentido a esta figura que fue Jesús, pero pues como dijo Eric, lo importante es el mensaje, lo que su figura representa, más que la veracidad total y absoluta de su historia, ¿no? Que si llegaron los reyes, que si no, que cuándo, que... Pues creo que esto es muy interesante analizarlo, claro, porque esto es un programa de historia, pero pues no le resta a su figura o a su mensaje. Y también nada más quería leer el mensaje de José, él nos da la respuesta a su pregunta, que dice: la razón es que los apócrifos son escritos posteriores a los 4 canónicos, y además de que no aportan más información de la que ya contenía en los canónicos. No eran muy utilizados por las comunidades eclesiásticas primitivas, o sea, no eran libros inspirados. Bueno, muchísimas gracias, José. Y sí, eso es mi reflexión al respecto. Ahí hay una reflexión por acá de nuestro amigo Mauro. No voy a decir nada antivaticano, no se preocupen. Ya empezaste. El tema que yo les quiero compartir es el siguiente: los sabios del conocimiento del movimiento y traslación de planetas y estrellas y luminosidades del cielo acudieron a donde había un reinado por la siguiente razón. A través de Saúl, David, todo el fenómeno de la concentración o el poder de Dios se suministraba a través de ese reinado. Y es por eso que los astrólogos llegaron pensando que iba a ser así, de esa manera, pero ahora fue distinto. Ahora nace entre la gente más humilde, más común, más simple. Y a la vez se hace caso a la voz de Job cuando solicita y
pide comprensión diciendo que Dios no es humano, no puede comprender nuestras debilidades, nuestras fallas, nuestras causas de agotamiento. Y cuando viene el Hijo de María, comprende lo que es estar sometido sobre el Imperio Romano, el ser abusado por el poder del impuesto y la injusticia, y lo importante que todos hemos valorado, el tener que trabajar para poder comer y sobrevivir. Ese también ya es parte del Dios que hoy está con nosotros, y es un ser que ha rescatado el Dios creador de entre los muertos para estar con nosotros y formar parte de nosotros, aunque la Iglesia nos enseñe cosas distintas. Ok, muchas gracias, Maurus. Manuel. Bueno, Raúl, por favor. Ya, Bien, lo que resta sí, es todo para ti. Digamos que a manera de conclusión, que lo primero que se me ocurre es que en los primeros años no era importante saber cómo nació Jesús, que era importante, era el Mesías, un Mesías esperado, que entendían los judíos por Mesías en aquel entonces. No era alguien que les iba a salvar el alma, era alguien que iba a llegar y los iba a liberar de el gobierno extranjero, en este caso de Roma, y digamos la cuadratura histórica, lo que nos marcan los hechos, varios que se han informado precisamente poco durante el nacimiento de Jesús, poco después de la muerte de Herodes el Grande, o cuando se hace el censo, que Jesús todavía es un niño. Se ven varios alzamientos, gente de guerra, y se dan los nombres, que evidentemente algunos son de la estirpe de David, por cómo actúan, por cómo se ponen una diadema, por lo que denostan contra el dominio romano, y este es precisamente el clima que hay. Por eso, digamos yo, desde mi punto de vista, aunque evidentemente Mateo parece estar perfilando un segundo Moisés, pero el ambiente con que lo perfila, los problemas, los temores de Herodes el Grande, sus reacciones perfectamente normales, acordes a cómo él era realmente en la historia, puesto que cuando atentaron en contra de su poder, él no se dejó, él mató a los hijos que se alzaron contra él, que le hicieron conspiraciones, su suegra, un hermano, en fin, no importaba quién fuera, Herodes no lo iba a permitir, y esto sí está registrado. O sea, la cuestión era la muerte de Herodes, por ejemplo, poco antes de morir, esto fue en el -4, cuando Jesús era un recién nacido, tenía un heredero que se llamaba Antípater, que él era el sucesor, el que estaba bajo testamento ante Octavio César Augusto, designado como el sucesor, y pues sin embargo Antípater ya había entrado en funciones de gobierno desde tiempo atrás, cuando Herodes se había enfermado y estaba como incapacitado, ya se comportaba como todo un rey, ya se le había desarrollado, digamos, pues la costumbre del ejercicio del poder, que de tal manera que él llegó a pensar que en un momento dado el padre, aunque estuviera moribundo, muy enfermo, era un estorbo para él, y se le ocurre hacer una conspiración. De hecho, bueno, aquí se me ocurre nombrar una novela que habla, que no tiene mucho basamento, pero se llama Rey Jesús. El autor es Robert Graves, y el marco que pone es, hace él, según Robert Graves, a Jesús como hijo de ese Antípater, ese heredero al trono, y se había casado con María, pero luego entran en un segundo matrimonio con una persona de la tribu de David. En fin, medio escandaloso el tema, pero ya es una novela viejita de Robert Graves, y también él lo que trata de justificar es por qué la paranoia de Herodes, por qué hablan de este rey que ha llegado a sustituirlo, o sea, como que le da más sentido al asunto en esa novela que se llama Rey Jesús,
porque realmente entonces estaríamos hablando de un nieto, de que Jesús a final de cuentas termina siendo nieto de Herodes el Grande, entonces sí podía heredar. Y hay otros estudiosos que después siguieron esa línea y dicen que María era hija del último rey Asmoneo, el que permitió la invasión de los partos, Antígono Matatías, que él era el verdadero padre de María, pero para que esto pudiera ser, pues María tuvo que haber nacido en el año menos 37, que es cuando Marco Antonio manda ejecutar a Antígono Matatías, cuando ya Herodes el Grande expulsa a los partos, y se dice que María, que es una princesa en este caso, pues sabiendo cuál va a ser el destino de Antígono Matatías, se va y se refugia allá en las montañas de Galilea, en lugares difíciles, y pues arman todo este entramado que pues son hipótesis, son cálculos, es jugar con la historia, es ver lo que está haciendo, pero sin duda pues como que a veces dices, no, pues es demasiada suposición. Y entonces yo prácticamente redundaría, digamos, en esto, y aprovechando aquí el impulso que tenemos, pues no dejen de asistir este martes, 4 de la tarde, Museo de la Restauración. Vamos a iniciar el taller de invierno, es claves y herramientas para comprender el Jesús histórico. Son 8 martes a las 4 de la tarde, Museo de la Restauración. Empezamos este martes 13 de enero. Los interesados, favor de ir ahí o bien comunicarse al 442-738-8864 con Mariana Rodríguez para que se apunten, ¿no? En dado caso que quieran reservar, si no, preséntense ese día a las 4 de la tarde para iniciar. Y digamos que yo ahí terminaría mi reflexión. No sabemos realmente cómo fue ese nacimiento, no hay datos. Los relatos de la infancia son escritos mucho después, se agregan a los cuerpos de Mateo y Lucas. Entonces, esos ejercicios que hicieron esos equipos, el equipo Lucas y el equipo Mateo, pues sí pudieron haber seguido algunas tradiciones, pero seguramente hubo literatura, hubo manera de satisfacer esa curiosidad que ya había nacido por conocer cómo había nacido Jesús. Y total, bueno, se llena este precepto para una comunidad judía que ya tenía cierto tiempo, que estaba creciendo y que por fin el nacimiento era importante. Antes lo importante era saber que Jesús era el Mesías. Luego sabemos que hay un cambio de tipo de Mesías cuando interviene Saulo de Tarso o San Pablo, y le da otro carisma donde ya es el Cordero de Dios. Ya se habla de un reino de los cielos espiritual y no terrenal. En fin, van cambiando ahí las ideas conforme va pasando el tiempo, pues lo van repensando, ¿no? Van la figura de este personaje. Perfecto, muy bien, pues exactamente terminamos. Ya para cortar el programa, les agradecemos mucho. Obviamente pues respetamos todas las creencias que ustedes pudieran tener. Aquí, como lo dijo Raúl, es un análisis de la información que se tiene y que existe, que a veces no está completa, pero bueno, es una interpretación también que nosotros podemos llegar a dar. Pues muchísimas gracias Eric, Mauro, gracias, Humberto, Raúl, gracias a todos. Gracias. Y gracias pues, a Diego Palomares. Perfecto, y los estaremos en el próximo programa para ver qué tema nos va a tocar. Sí, que tengan un excelente sábado. Gracias. Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad.
XHUAQ 80.